Bienvenidos estudiantes al curso de álgebra lineal. Hoy vamos a revisar el tema triangularización de una matriz por el método de Gauss-Jordan. Bien, aquí tenemos el teorema, dada una matriz cualquiera, A, que pertenece a los reales, de una matriz de orden m por n, existen matrices F y U, tales que FA es igual a U. Siendo U una matriz escalonada, una matriz A no necesariamente cuadrada, es una matriz escalonada cuando el elemento pivote de cada fila A y J, I es igual a J. Son diferentes de 0 y los demás elementos debajo del pivote son 0, o bien la fila es toda 0. Como se puede observar, aquí tenemos una matriz en el cual podemos ver que todos sus elementos por debajo de la diagonal principal son 0. De igual manera, en esta otra matriz de orden 2 por 4, vemos que debajo de su diagonal principal son 0. En esta otra matriz de orden 4 por 4, una matriz cuadrada, vemos cómo tiene debajo de la diagonal principal todos sus elementos igual a 0. En cambio, que en esta otra matriz, ustedes pueden observar que debajo de la diagonal principal no todos sus elementos son igual a 0. Por tanto, se dice que no es escalonada. Bien, este algoritmo de Gauss-Jordan es un procedimiento por el cual se consigue convertir una matriz cualquiera en una matriz escalonada, y este método es llamado de Gauss. Consiste en utilizar las transformaciones elementales para, en primer lugar, generar ceros por debajo del primer elemento de la diagonal principal, como lo es A11, después generarlos por debajo del segundo A22, y así sucesivamente hasta conseguir obtener una matriz escalonada. Muy bien, estudiantes, continuando con el tema de la triangularización por el método de Gauss-Jordan, ¿verdad? Tenemos aquí el siguiente ejemplo de la matriz A conformada por una matriz de orden 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Vamos entonces a analizar. En primer lugar, podemos observar que la entrada en la segunda fila equivale a 1. Por lo tanto, podemos hacer que esta fila vaya al nivel superior izquierdo para que sea nuestra entrada y que sea también nuestra formación de nuestro pivote. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente transformar, ¿no? Esta fila 1 pasa a ser la 2 y la 2 pasa a ser la fila 1. Para lo cual intercambiamos la fila 1 por la fila 2. Aquí está, se ha puesto con rojo la fila que ha sido cambiada, ¿no? Entonces aquí podemos observar que ya tenemos nuestro pivote en el primera entrada superior izquierda. Muy bien, entonces ahora sí vamos a transformar debajo de la diagonal principal a ser 0. En este caso el número 2 tiene que ser 0. Y para ello tenemos que multiplicar, ¿verdad? Por menos 2 por el opuesto, que sería el opuesto de 2 menos 2, la fila 1, que es nuestro pivote, y sumarlo a la fila 2, de tal manera que podremos conseguir que se haga 0. Entonces vamos a ver, aquí ya está, se ha puesto de manera los cambios de las filas con rojo para que ustedes puedan ir observando las transformaciones respectivas. Entonces decimos menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0, que es lo que queríamos, menos 2 por 2 es 4, más 8, 4 positivo, menos 2 por 4, menos 8, más 5, ¿verdad? Menos 3. Y obviamente la fila 3, normalmente como no ha sufrido ninguna alteración ni cambio, pasa igual. Ok, vamos a ver. Ahora ya nos correspondería ver aquí debajo de este 0, tenemos aquí el 3, también tenemos que hacer que sea 0. Entonces para ello multiplicamos por menos 3 por el opuesto,
la fila con la fila 1, que es nuestro pivote, y se suma a la fila 3. Vamos a ver, entonces aquí tenemos ya la fila 1 pasa directamente, no ha tenido ninguna modificación, la fila 2 igual, y la fila 3 que está con rojo, que es la que ha tenido el cambio, entonces vamos a realizar, ¿no? Entonces decimos menos 3 por 1 es menos 3, más 3, 0, menos 3 por 2, menos 6, y 1 es menos 5, menos 3 por 4 es menos 12, más 0, menos 12. Ya tenemos aquí en la primera columna los valores debajo de nuestro pivote, que son 0. Bien, aquí entonces vemos en la segunda columna, tenemos aquí el 4, que debería ser, ¿verdad?, el 1. Entonces, para que sea 1, ¿qué debemos hacer? Debemos multiplicar por un cuarto, ¿verdad? O dividir para 4, también podría ser. Entonces, de alguna manera, vamos a ver que sería por un cuarto la fila 2. Entonces, vamos a obtener aquí la fila 1 y 3 pasan directamente, ¿no? 1, 2, 4, sin ninguna modificación, 0, menos 5 y menos 12. Ok. Ahora, la fila 2, que es la que va a ser multiplicada, está con rojo. Y decimos un cuarto por 0 es 0. Un cuarto por 4 es 4 entre 4 es 1. Y un cuarto por menos 3 es menos 3 cuartos. Bien, aquí ahora tenemos la fila 3. El primer número de entrada tiene el valor de menos 5. Y para que este valor también sea igual a 0, debemos multiplicar por su opuesto. El opuesto de menos 5 es 5 positivo. Multiplicado ahora por nuestro pivote, que sería el de aquí, la fila 2, ¿verdad? Para poder sumarlo hacia la fila 3 y lograr hacer 0. Entonces vamos a ver, van a pasar las filas que no sufren ninguna alteración, tal y cual, ¿verdad? 1, 2, 4 y 0, 0, 0, 0 en la primera columna que ya teníamos, y aquí la fila 2, 1 y menos 3 cuartos. Ok, entonces ahora vamos a multiplicar 5, ¿verdad? Por 0 es 0, 5 por 1 es 5, más 5 positivo y menos 5 negativo se hace 0, ¿no? Y 5, ¿verdad? Por menos 3 cuartos es menos 15 cuartos. Sumado a menos 12, ¿verdad? Entonces 12 queda sobre 1, sería sobre 4, ¿verdad? Y eso sería 4 por 12, 48, ¿verdad? 48, y entonces aquí sería el valor de menos 63 cuartos, ¿no? Eso lo podríamos hacer ya sumado aquí y nos da 63 cuartos. Ok, esa es la transformación que hemos tenido aquí en esta matriz. Lograr hacer la triangularización superior, ¿verdad? Debajo de la diagonal principal. Bien. Bien, estudiantes, aquí tenemos el ejemplo número 2, el cual tenemos la matriz A, conformado por una matriz de orden 4 por 4, en donde tenemos 4 filas y 4 columnas, como se puede apreciar, ¿verdad? Y además he puesto los pasos que se pueden realizar en las transformaciones que se realizan cuando se quiere obtener la triangularización por el método de Gauss-Jordan, triangularización superior, ¿verdad? Y en primer lugar, multiplicar por un número a toda la fila. 2, cambiar filas de lugar, lo que hicimos en el ejercicio anterior, que se llama permutar filas, también se la conoce, ¿no? Tercero, a una fila le puedo sumar o restar un múltiplo de otra fila. Bien, veamos. Entonces aquí tenemos nuestra entrada principal, que es el 1, lo hemos puesto en color verde. Ese es nuestro pivote, el cual vamos a ver
también que aquí, después de debajo de ese pivote, tenemos el 2, el cual debe ser 0. Recuerden que la triangularización superior nos dice que tiene que ser 0 debajo de la diagonal principal. Entonces empecemos. El 2 tiene que ser 0. Y para ser 0, necesitamos multiplicar este número por el opuesto. Y el opuesto de un número es igual al mismo número, pero con signo contrario o signo cambiado. Entonces aquí vemos que en esta fila 2, vamos a poner aquí fila 2, va a ser a multiplicarse por el opuesto, que es menos 2, de la fila 1, que es nuestro pivote. Y eso sumado a la fila 2, ¿no? A la respectiva fila 2, ¿no? Entonces aquí, en este caso, vamos a realizar la operación menos 2 por 1, menos 2. Y más 2 se hace 0, que es lo que queríamos. Menos 2 por 1, menos 2 y 1, me queda menos 1. Menos 2 por 2 es 4, menos 4 y 1 es menos 3. Menos 2 por menos 1 es 2, más 0, 2. Y el resto de las filas, miren, pasan iguales porque no ha tenido ninguna modificación. Recuerden, estudiantes, que hay que tener en claro y siempre presente la multiplicación de los signos, siempre también prevaleciendo el signo del mayor valor. Así también ustedes saben que al multiplicar, esto es fácil de que ustedes se puedan también llegar a equivocarse, pero para ello tenemos que estar teniendo presente siempre en no realizar ningún error, por cuanto eso nos daría lugar a obtener una respuesta equivocada. Y por lo tanto tenemos que tener siempre presente los signos, ¿verdad? Las filas con que estamos trabajando, ¿verdad? Y multiplicar por cada elemento. Bien, continuemos. Entonces ya tenemos aquí la transformación de este 2 en 0, ¿verdad? Ahora nos quedaría este menos 1, que de la fila 3, ¿verdad? Aquí ponemos la fila 3, vamos a multiplicar por el valor opuesto, que en este caso sería 1 positivo por la fila 1, que es la de nuestro pivote, y sumar a la respectiva fila 3 con el fin de que este valor se haga 0. Entonces decimos 1 por 1, 1, ¿verdad? 1 por 1, 1, menos 1 se hace 0. 1 por 1, 1, y 1 es 2. 1 por 2 es 2, ¿verdad? Y 2 son 4. 1 por menos 1, menos 1, y menos 1 es menos 2. El resto de las filas pasan iguales porque no han tenido ninguna modificación. Bien, ahora continuando, vemos que aquí está este menos 2 en la fila cuarta. Entonces la fila cuarta va a ser igual al número, ¿verdad? Positivo, que sería aquí el contrario, lo opuesto, el menos 2 es 2 positivo, multiplicado por la fila 1 igual, que es nuestro pivote, ¿no? Y eso restado a la fila 4. Entonces vamos a ver. Decimos entonces 2 por una 2, ¿verdad? 2 por una 2, y menos 2, ¿verdad? Que tenemos aquí 2 por una 2, menos 2 se hace 0. 2 por una 2 y 4 son 6. 2 por 2, 4 y 8 son 12. 2 por menos 1, menos 2 y menos 4, menos 6. Ok, entonces ya tenemos nuestra nuevos ceros, ¿verdad? En esta primera columna, ¿ya? Y obviamente nos damos cuenta que la entrada, la segunda entrada sería esta matriz menos 1, que se constituye en nuestro pivote. Lo he escrito aquí para analizar y que ustedes se den cuenta, ¿no? En el proceso, ¿no? Que esto también tiene mucha relevancia, importancia, ¿no? Pivote, ¿no? Entonces, si queremos ahora hacer este 2 que sea 0, tenemos que manejarnos con la fila de arriba, ¿verdad? Que es el pivote, ¿no? Por el cual vamos a nosotros a transformar. Entonces, eso sería, ¿cómo hacerlo? La fila 3, que es la que tenemos aquí el 2, debemos de sumar el opuesto, sería en el caso de que sería ser 0.
Pero como nuestro pivote es -1, que es el cual también es el que interviene, entonces no necesitamos ponerle -2 al opuesto, porque ya tenemos el -1 aquí. Si pondríamos el -2, lo que haría es que acá se va a sumar y no va a ser 0. Entonces va el 2 positivo. ¿Ya? Entonces el 2 positivo. Entonces vamos a ver, en la fila 3 vamos a trabajar el 2, 2 por -1, -2, más 2, ¿verdad? Se hace 0. En ese caso lo que queremos. Pero vamos a empezar desde la primera columna, ¿ya? A ver, entonces decimos 2 por 1, 2 por 0. Todo número multiplicado por 0 es 0, ¿ya? 2 por -1, -2, ¿verdad? -2, más 2, 0, ¿ya? 2 por -3 es -6, ¿ya? -6, ¿verdad? 2 por, por 3 es -6, ¿verdad? Y 4, 6 y 4, -6 y 4, -2. Siempre prevalece el signo del mayor valor, ¿sí? Ya, 2 por 2, 4, y -2 es 2, ¿ya? Repito, ¿ya? 2 por 2, 4, y -2 es 2, ¿sí? El resto de las filas pasan normalmente, ¿verdad? Porque no han tenido ninguna transformación. Ok. Ahora, vemos aquí el 6 que está en la fila cuarta y ponemos, ¿verdad? Fila cuarta va a ser igual a 6 que multiplica a la fila 2, que es nuestro pivote, la fila 2, y sumado eso a la fila 4. Entonces vamos a ver 6 por -1, -6, más 6, 0. ¿No? Es lo que queremos. Entonces vamos en orden. Entonces, primer valor, 6 por 0, multiplicado por 0, 0, más 0, 0. ¿Ya? Menos 6, 6 menos 1, menos 6 más 6, 0, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? 6 por menos 3 es menos 18. Y 12 me queda menos 6, prevaleciendo el signo del mayor valor. Ya, 6 por 2, 12. Y menos 6 es 6 positivo. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí, ¿verdad? Esta otra entrada, que sería nuestro pivote, nuevo pivote de entrada, para poder seguir haciendo ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Como tenemos aquí un número que pueden ser multiplicados, ¿no? El 6 por la fila 3, que sería aquí, ¿verdad? Y el -2 por la fila 4. Entonces, lo hemos hecho acá aparte, que también se realiza para que ustedes vean. 6 por la fila 3 sería 6 por 0, 0. 6 por 0, 0. 6 por -2, -12. 6 por 2 es 12, positivo. Y el -2 por la fila 4 sería -2 por 0, 0. -2 por 0, 0. -2 por -6 es, es 12 positivo. Y -2 por 6 es -12 negativo. ¿Ya? Entonces aquí realizamos la operación y nos queda 0 y 0, 0, 0 y 0, 0, 12 negativo y 12 positivo, 0, 12 positivo y 12 negativo, 0. Lo cual hemos logrado esta fila hacer 0. Y por tanto, viene aquí nuestra triangularización superior, haber logrado hacer 0 toda esta fila. Ok, entonces este es el procedimiento por el cual se logra realizar la triangularización de una matriz de orden 4×4.
Bien, aquí les dejo un taller práctico donde puedan realizar la triangularización en las siguientes matrices, ¿verdad? Ustedes pueden complementar la información realizando, si quieren, con matrices de orden 4x4 y de 2x2. Bien, y como siempre, la rúbrica de evaluación donde ustedes puedan presentar sus trabajos de forma excelente. Ok, de mi parte les agradezco por la atención prestada. Que tengan buenas tardes todos.